Tiene un reto enorme Boric, pero lo que me interesa es un poco ver lo que va a significar para el resto de América Latina. Eh, ¿Cómo se potencia la izquierda latinoamericana? ¿Va a seguir siendo el mismo, mismo socialismo del siglo XXI? Este que ha tenido grandes críticas, este que los países como Venezuela, Cuba y Nicaragua son casi siempre muy criticados por la forma en la que se han mantenido en el poder, por la forma en la que rigen un gobierno sin oposición, sin una disidencia absoluta, muy parecido al modelo chino. Y básicamente, ¿será que Boric potencia a la izquierda para que siga tomando estas medidas? ¿O será que se transforma en un nuevo socialismo, en una nueva izquierda? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que justamente va a ser un nuevo socialismo, una nueva izquierda, la que va a intentar representar Boric. Él mismo ya se ha distanciado de cierta forma de las dictaduras de Nicaragua y de Venezuela, las ha condenado muy claramente durante la campaña electoral y también ha sido un poco crítico con el gobierno de Cuba. Entonces, me parece que Boric va a tratar más bien de mostrar una nueva cara de la izquierda, de alejarse de esa izquierda rancia que ha dominado en la primera ola eh, la ola rosada, ¿no? Que se llama, y va a tratar más bien de mostrar una izquierda renovada, joven, que respeta los derechos humanos, que es democrática y que obviamente está muy conectada con el pueblo, con los intereses de la sociedad en cuanto al cambio climático y a varios aspectos que él ya ha lanzado como promesas de su campaña electoral. Entonces, me parece que se va a distanciar, que va a ser otra cosa y es lo que realmente se espera, porque en Chile existe mucha presión respecto a los vínculos que se puede tener con los gobiernos dictatoriales y por esa misma razón Boric se ha moderado bastante en el discurso, porque es cierto que también en cierto momento, hace muchos años, él se mostró partidario o favorable, ¿no? Al gobierno de Maduro, por ejemplo, Sí, pero ahora ha cambiado. Entonces yo creo que esa va a ser la nueva cara, va a ser una izquierda renovada. estoy de acuerdo con ello. Ahora, ¿qué significa para estos otros países de izquierda más moderada? Por ejemplo, para Andrés Manuel López Obrador, o el caso de la posible victoria de Petro en Colombia, que es el que mejor se posiciona para las elecciones de este año, y la posible victoria también de Lula en Brasil. Esto va a configurar entonces una nueva izquierda. ¿Tú crees que Lula sea un Lula diferente al que fue en la primera etapa y que Petro, obviamente, en un país más conservador como es Colombia y que aparte tiene de vecino a Venezuela, ha sido muy criticado porque igual en su momento se acercó a Maduro? ¿Crees que entonces que esta nueva izquierda también tenga estos nuevos elementos como podría ser Colombia y Brasil? Sí, sin duda que todos estos candidatos que ahora están pugnando por el poder en estos países que señalas, Colombia y Brasil principalmente, se han tratado de colgar de la victoria de Boric, lo han felicitado públicamente y se han mostrado cercanos a él, ¿no? Ahora Boric ha sido muy cauto, él no ha mostrado señales de cercanía con ninguno de ellos aún todavía, pero sin duda que va a impulsar, ¿no? A mejorar, si se quiere, la posición de estas candidaturas, porque ven a Chile como un referente en temas diversos, ¿no? De la política, económicos también. Entonces, se va sin duda a impulsar, si se quiere, las campañas electorales, tanto de Petro en Colombia como de Lula en Brasil. Ahora, tenemos que recordar que cuando Lula fue presidente, en ningún momento fue tan radical como Maduro, como Ortega en Nicaragua. Pero era cercano, Eh, ¿no? claro, sin duda tenías cercanía, pero él nunca participó del ALBA, ¿no? Brasil no llegó a ser miembro del ALBA, a pesar de que obviamente estaba más que invitado a participar.
nunca impulsó el regionalismo a través del ALBA, sino a través de la CELAC. Lula nunca lanzó un discurso antiimperialista, ¿no? Porque más bien tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos. Lula estaba más bien tratando de liderar a todo el continente, aglutinando incluso fuerzas que no eran de izquierda bajo su liderazgo. Entonces era una izquierda más moderada, si se quiere, que en cierto momento planteaba, ¿no? Un liderazgo del Brasil ante el mundo, ¿no? A través de los BRICS y de, bueno, el poderío que tiene Brasil naturalmente en el continente. Entonces, era un caso diferente, si se quiere, ¿no? Y que podría muy bien calzar, me parece, con lo que ahora está planteando Boric. Entonces, yo creo que ahí sí más bien puede haber una cercanía. Y con Petro la cosa se va a ver también en cuanto a cómo se realmente se desarrolla si es que llega al gobierno, Claro, porque si bien representa una izquierda, no es tampoco la más radical. así es. Ahora, ¿cómo crees que se vayan a configurar los organismos internacionales latinoamericanos? Por ejemplo, esto de la UNASUR ya vendría a fortalecerse o se buscaría un otro órgano. Y también lo propio con el Grupo de Lima, por ejemplo, ¿no? Que ya no está tampoco tan fuerte y teniendo en cuenta que hay todavía una disputa entre quién es el presidente de Venezuela, porque es posible que le liberen los fondos que están congelados en el Reino Unido a Juan Guaidó. Entonces, ¿cómo se configuran ahora el Grupo de Lima, la UNASUR? ¿Tú crees que ahora que hay derechas e izquierdas más moderadas puedan encontrarse en un mismo organismo? Bueno, yo creo que el Grupo de Lima va a desaparecer, ¿no? Prácticamente estaba siendo aupado, si se quiere, por los gobiernos de Perú, principalmente México en su momento, Chile. incluso Argentina, y ahora ninguno de estos gobiernos está ahí impulsando el Grupo de Lima, entonces me parece que va a desaparecer. Otro grupo o organismo que va a verse debilitado es Prosur, ¿no? Que era el reemplazo de UNASUR. Entonces, si bien no creo que llegue a renacer UNASUR, porque para eso se necesitaría el apoyo también unánime de toda la región, incluyendo Ecuador, Uruguay y Colombia, que actualmente son gobiernos de derecha, va a ser muy difícil que se restablezca o se reviva a la UNASUR. Pero creo que más bien los gobiernos de izquierda van a tratar de impulsar las cosas a través de la CELAC, que ya es un organismo más aglutinador de toda Latinoamérica, no solo Sudamérica, toda Latinoamérica donde México ha tratado de lograr cierto liderazgo, ¿no? Aunque de una manera un tanto incómoda porque López Obrador no sale de su país nunca, pero bueno, está ahí la cosa y eso yo creo que más bien va a ser el lugar donde se van a encontrar las fuerzas de izquierda, ¿no? Y bueno, vamos a ver también cómo se desarrolla la Alianza del Pacífico y los otros organismos de comercio, ¿no? La CAN y el Mercosur, que también tienen ciertas dificultades. Ningún bloque regional está realmente consolidado y con miras de seguir pasos fuertes, ¿no? Así es. Ahora, ya volviendo un poquito a Chile, se han dicho muchas cosas. Primero que con la llegada de Boric va a volverse en Venezuela, ¿no? Obviamente una locura. Pero también se habla de que sí hay una cierta cautela en los mercados y en la inversión internacional privada, porque Boric planea ejercer medidas sociales muy robustas en un principio, como el aumento del salario, como la reducción del horario laboral, medidas que en un principio siempre son molestas para la inversión privada y trata de contenerse y reduce, por ende, el caudal de dinero. ¿Qué crees que pase con la inversión privada en Chile? Sí, las primeras señales definitivamente no son muy alentadoras. El peso chileno ha caído, la bolsa de valores de Santiago también ha caído, como una señal de que los inversionistas no están contentos con el resultado de las elecciones y hay mucha cautela, como bien decías. Sin embargo, lo que va a realmente definir lo que va a pasar de aquí en más
son las señales que llegue a dar Boric, a quién va a designar como ministro de Economía y cuáles van a ser realmente las medidas y el modelo que va a seguir. ¿Realmente va a animarse a cambiar el modelo exitoso neoliberal de Chile o más bien lo va a mantener con ciertos ajustes, ¿no? Que es más bien parece lo que va a ser de acuerdo a lo que él mismo ha ido diciendo ahora en los últimos días? Porque se ha moderado claramente, ¿no? Y porque entiende que necesita mantener ciertos equilibrios, porque en el Congreso no tiene la mayoría necesaria como para aprobar leyes, ¿no? Necesita consensos, necesita convencer a los diputados de oposición y para eso naturalmente que no puede tomar medidas radicales que vayan en contra de todo lo que hasta ahora se ha construido en Chile, que obviamente es muy valorado por las fuerzas de la derecha. Entonces yo creo que va a ir muy de a poco, muy cautelosamente, como dices, pero también tratando de cumplir, obviamente, la parte social, ¿no? Que en lo que es Claro. mejores salarios, mejores condiciones laborales, mejor acceso al sistema de pensiones y muchas otras cosas que obviamente también generan un lastre, pero no va a haber, me parece, un cambio radical. Bien, ya finalmente, ¿cómo ves que vayan a decantar las situaciones con Bolivia? Teniendo en cuenta que él se ha visto, él ha dicho que lo que ha sucedido en Bolivia fue un golpe de Estado y sabemos que eso acá todavía está en debate. Y ¿tú crees que vaya a mantener esa posición? ¿Crees que las negociaciones con el tema marítimo, con temas de integración, etcétera, vayan a ser más fructíferos? Sí, creo que existe esta afinidad ideológica, ¿no? Que lo que conecta a ambos gobiernos y eso naturalmente que va a favorecer a las aproximaciones que se puedan tener, ¿no? Otra cosa hubiese sido con Cast, claramente eso hubiera sido muy difícil, las relaciones se hubieran tensado seguramente al máximo y también con los otros vecinos de Chile, Argentina y Perú. Pero bueno, con Boric me parece que las cosas se pueden mejorar en varios sentidos, principalmente lo que tiene que ver con el libre tránsito para Bolivia es muy importante, ¿no? El acceso a los puertos. Y creo que además un elemento que va a ser muy importante ahora va a ser la explotación del litio, la comercialización y las exportaciones del litio, que van a empezar a crecer ahora justamente por la demanda mundial, porque se ha convertido en un elemento de la geopolítica mundial muy importante, que es muy requerido por las grandes potencias. Entonces, en la medida en que Bolivia necesite salir al mundo con su litio, también se van a tener que restablecer las negociaciones para ver en qué condiciones se van a dar estas exportaciones, estas salidas, ya sea del mineral o del metal en sí o de un producto terminado, como serían las baterías de litio. Hay muchas cosas que se van a negociar, que se van a desarrollar y en esto van a estar muy metidos los gobiernos de Argentina, Chile y Bolivia. Entonces, creo que a partir de ahí se va a abrir una nueva etapa en cuanto al tema marítimo, que lo estabas mencionando, que es necesario tratarlo y además porque se ha incluido en cierta forma en el debate electoral de Chile cuando se habló del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo sobre temas ambientales que le da ciertas facilidades a los países sin litoral. El gobierno de Chile decidió no firmar este acuerdo debido a que tienen cierto temor a que Bolivia lo pueda usar en su contra para demandar nuevamente a Chile. Esa posición ha sido apoyada por Cast. Ahora Boric ha dicho que sí va a firmar el acuerdo de Escazú y ahí lo que sobresale de todo esto es que el tema marítimo sigue incomodando a la diplomacia de Chile, sigue privando a Chile de ciertos beneficios como el acuerdo de Escazú y otros acuerdos que le dan beneficios a los países del litoral y eso son elementos que van a entrar en consideración para las nuevas negociaciones o los nuevos tratos que se puedan dar respecto al tema del mar. Fantástico.